Buen día mi gente, yo soy el profe Saúl Zárate y el día de hoy les he preparado el tema del feudalismo. Comenzamos con la definición. Se conoce como feudalismo al sistema de organización político, social y económico que predominó en Europa Occidental entre los siglos IX y XIV, durante el periodo conocido como la Edad Media. Este sistema tiene sus orígenes en el debilitamiento de las monarquías europeas a causa de las invasiones de diferentes pueblos, como lo fueron los musulmanes, eslavos, magiares y germánicos, y se basó en una fragmentación del poder político de carácter jerárquico. La sociedad feudal estaba dividida por tres estamentos definidos desde el nacimiento, es decir, eran grupos de la sociedad inamovibles. Estos eran el clero, la nobleza y el campesinado. El clero se refiere a todos aquellos miembros oficiales de la iglesia, y este a su vez se dividía en alto y bajo clero. El alto clero estaba conformado por los cardenales, obispos y abades, los cuales tenían un estatus social similar al de un señor feudal, ya que obtenían el 10% de lo que se producía en los terrenos de la iglesia, lo que se conoce como diezmo, mientras que el bajo clero estaba conformado por sacerdotes y monjes, cuyas condiciones socioeconómicas se acercaban más a las del campesinado que a las de la nobleza o las del alto clero. La importancia del clero radica en el peso que tenía la religión en la vida de la sociedad de la Edad Media, ya que el orden feudal era impuesto divinamente, y por lo tanto, si te atrevías a cuestionarlo, estabas condenado al infierno. Esto creó un beneficio mutuo entre señores feudales y clero. Además, el peso que tenía la iglesia en ámbitos como la salud, cultura y educación acentuaba más su posición privilegiada sobre la del campesinado. Dentro de la nobleza, el grupo más destacado era el de los señores feudales, quienes vivían en castillos y eran los encargados de defender militarmente a la sociedad. Esta clase social tenía en su poder y administración grandes extensiones de tierra denominados feudos, los cuales eran otorgados por los monarcas a cambio de ayuda militar para defender los territorios. Dentro de este grupo también se incluye a la propia monarquía, denominada como nobleza cortesana, y a los caballeros, conocidos como nobleza militar. El campesinado era el grupo social que se encargaba del sustento de la sociedad a través de su trabajo. Este fue el grupo más numeroso y menos privilegiado, el cual se dividía en campesinos libres o villanos y siervos, teniendo una mejor posición socioeconómica y más libertades los primeros. Los nobles otorgaban cesiones de tierra que los campesinos podían trabajar a cambio de otorgar tributo al noble, lo que era conocido como renta feudal. Además, debían darle apoyo militar y proveerle servicios personales. Por otra parte, el noble se encargaba de proveer protección y respeto a los campesinos. El sistema político era descentralizado. El monarca era el señor feudal supremo, quien dividía el poder sobre los territorios entre los señores feudales locales, quienes tenían la autoridad judicial y administrativa dentro de las áreas asignadas. Estos a su vez dividían los territorios entre otros nobles de menor rango, y por último se volvía a dividir entre los campesinos. Estos vínculos de cesiones y obligaciones se les denominó como vasallaje. La unidad territorial era el feudo, que estaba conformado por un castillo ubicado generalmente en la parte con mayor altitud del territorio, en donde vivía el señor feudal o el monarca, y los más cercanos a estos o miembros del alto clero. Alrededor del feudo se encontraba la reserva, la cual era la tierra perteneciente de forma exclusiva al señor y que debía ser trabajada por los siervos en forma de tributo. Después de la reserva se encontraban las aldeas, las cuales eran habitadas por los campesinos. Los mansos, que eran parcelas cedidas por los nobles a los campesinos a cambio de la renta feudal, y las tierras comunales, que podían ser utilizadas por todo el feudo, además de instalaciones de uso comunitario como hornos y molinos por los cuales se pagaba una cuota de uso al noble, del mismo modo que se pagaba un peaje por el uso de puentes, lo que se conoce como pontazgo. La sociedad feudal era autárquica, es decir, se practicaba la economía de subsistencia. El campesinado producía lo necesario dentro del feudo para sobrevivir él y su familia, y además para pagar la renta feudal y el diezmo a la iglesia. La actividad económica principal era la agricultura, seguida de la ganadería. Cabe destacar que en los primeros años del feudalismo, el comercio y el uso de la moneda eran limitados entre la mayor parte de la población debido a la falta de excedentes agropecuarios.
Por lo tanto, el método más común para intercambiar mercancías era el trueque. Entre los siglos XI y XIII se experimentó una bonanza económica derivada de dos principales innovaciones que aumentaron la productividad agrícola: el arado de ruedas y de vertedera y el sistema de rotación trienal. Este sistema consiste en dividir la tierra en tres partes para dejar una de ellas en barbecho, es decir, en descanso para permitir que se regenere. De igual forma, aumentó el uso de molinos de agua y de viento y de herramientas de hierro en lugar de las de madera. Estos factores permitieron reducir las hambrunas y mejorar la nutrición de la población. Por lo tanto, se experimentó un crecimiento demográfico, que a su vez se acompañó de la extensión territorial de las tierras adaptadas a la agricultura. El incremento productivo derivado de las innovaciones, del crecimiento de las tierras cultivables y de la mano de obra para trabajarlas, ocasionó un aumento de los excedentes, lo que estimuló el comercio entre feudos o del campo a la ciudad, el desarrollo de las ferias para el intercambio de productos y las rutas comerciales marítimas de los mares Mediterráneo y Báltico. Este desarrollo comercial trajo consigo una acelerada monetización de la economía y la multiplicación de los bancos e instrumentos que estos ofrecían. Como consecuencia, cobraron fuerza las figuras del mercader y del banquero, los cuales, además de los artesanos, estaban instalados principalmente en las ciudades. Decadencia del feudalismo y transición al capitalismo. El auge económico que experimentó el sistema feudal llegó a su fin en el siglo XIII, ya que a partir de principios del siglo XIV, una serie de factores económicos, políticos y sociales provocaron la decadencia del feudalismo como sistema de organización prevaleciente en los países europeos. El crecimiento poblacional experimentado en siglos anteriores requería un aumento a la par de la producción de alimentos. Sin embargo, esta última condición no se cumplió debido a que la productividad del sector agrícola estaba siendo mermada por la incorporación excesiva de nuevas tierras cultivables, ubicadas en áreas con menor fertilidad, cayendo en la ley de los rendimientos decrecientes. A este factor se le suma el estancamiento tecnológico y las malas cosechas ocasionadas por factores climáticos, lo cual desató la gran hambruna entre los años 1315 y 1317, que dio inicio a un declive demográfico, el cual se agravaría con la denominada Guerra de los 100 años, que enfrentaría a Francia con Inglaterra desde 1337 hasta 1453, y la llegada de la peste negra en Europa a partir de 1347, la cual se vio agravada por el hacinamiento urbano, producto de la migración desde las zonas rurales hacia las ciudades por parte del campesinado en la búsqueda de mejorar sus pésimas condiciones de vida dentro del feudo. La caída drástica en la población europea redujo el número de campesinos, los cuales en un principio se vieron obligados por los señores feudales a incrementar su carga de trabajo, lo que provocaría un resultado contradictorio para estos, ya que la sobreexplotación del campesinado causó el hartazgo de dicha clase social y desencadenó una serie de revueltas campesinas en contra de las élites, que sumadas a la escasez de la mano de obra y la desocupación de las tierras, propiciaron una serie de beneficios para la clase social más baja, entre los cuales se encuentran el acceso a tierras anteriormente ocupadas con arrendamientos a precios bajos, la disminución de la renta feudal y la transición desde la servidumbre hacia el trabajo asalariado. Los factores anteriormente mencionados mermaron el poder de los señores feudales, situación que fue aprovechada por los monarcas para recuperar facultades como el cobro de impuestos, la administración de los territorios, la impartición de justicia y el monopolio del uso de la fuerza, esto con la ayuda financiera de adinerados comerciantes y artesanos urbanos que no eran ni nobles ni siervos, sino que conformaron una incipiente clase social denominada como la burguesía, la cual a su vez obtenía de los monarcas beneficios como la protección de sus actividades económicas y la libertad para ejercerlas, creando un círculo virtuoso que benefició a ambos, monarcas y burgueses, debilitando cada vez más política y económicamente a los señores feudales, lo que propició el surgimiento del Estado-nación moderno, controlado en un principio por monarcas, y la transición hacia un sistema de producción denominado como capitalismo, en el cual estaba al frente la burguesía. Antes de concluir, es necesario aclarar que, aunque la mayoría de los historiadores mencionan que la decadencia en general del feudalismo comenzó en el siglo XIV, esta transición no tiene una fecha exacta, sino que varió según su localización geográfica, pudiéndose extender durante incluso varios siglos después en ciertas partes de Europa, principalmente en la parte oriental del continente, en la cual se habla incluso de un proceso de refeudalización, más concretamente como la segunda servidumbre.
Y hemos llegado al final del video, yo espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda déjenme un comentario, yo soy el profe Saúl Zárate y nos vemos en el siguiente tema.